En este video le vamos a hablar de los movimientos o la logística de componentes dentro de Soma. ¿Cómo podemos mover un componente de un almacén, instalarlo en una aeronave, enviarlo a reparar, prestarlo a un tercero, hacer un exchange o un intercambio o descartar este componente? Voy a comenzar mostrándoles cómo es la función de nuestro buscador general. Supongamos que estoy buscando un altímetro. Fíjense que coloco altímetro y me aparece que aparece el icono del altímetro, del componente. Me aparece que este altímetro está en el almacén de Toluca, en el estante 1, y está esperando por inspección. Y luego me aparece el icono de componente con la letra C, que significa en el catálogo, donde si yo le diera clic acá, puedo ir a la definición del propio componente. Supongamos ahora que estoy buscando un O-ring. Escribo O-ring y fíjense que ahora me aparecen dos O-rings que están uno esperando en inspección en el almacén de Toluca, otro está serviciable también en el almacén de Toluca. Al igual que antes me aparece la descripción del componente en el catálogo. También yo acá puedo buscar, por ejemplo, por número de parte. Imagínense que yo estoy buscando el número de parte 2292. Fíjense, acá encuentro que tengo este número de parte, que es un aceite de motor. Fíjense que acá me lo define, es un aceite de motor. Y tengo uno esperando por inspección y otro serviciable. Para crear un componente dentro de Soma y empezar todo mi proceso logístico de componentes, tengo dos opciones. La opción 1 es a través del proceso de compra del componente. Hago una requisición, una compra y luego ingreso esa compra. Para ver más detalles sobre este proceso pueden ir al video tutorial llamado compra y venta de componentes. La segunda opción es la que vamos a tratar el día de hoy, donde debo ir al menú crear nuevo, me paro sobre el menú crear nuevo y tengo la opción de crear el componente directamente. Si yo le hago clic a crear el componente, fíjense lo que puedo hacer. Primero imagínense que yo coloco el número 222, que es un número de parte. Fíjense que él identifica que yo tengo dos números de parte ya creados dentro de mi catálogo de componentes de Soma. Voy a escoger el segundo. Fíjense que él ya sabe que es un manómetro, sabe que es un rotable. Aquí coloco el costo unitario, supongamos que son 155. Coloco el número de serie, coloquémosle 889. Si no tengo el número de serie, por alguna razón puedo decirle que no lo tengo. Si tiene tiempo de vida o tiempo de calibración el componente, lo puedo colocar acá. La condición, la ubicación, vamos a suponer que lo voy a ubicar en el almacén de Toluca, en el estante 1. Y le doy crear y crear nuevo porque quiero crear otro. Ahora voy a crear un componente que es una bomba de combustible. Imagínense que yo coloco aquí el número de parte 8256 y fíjense que él va a empezar a buscar y no la consigue. En este caso simplemente yo lo que debo es definirla de una vez. Coloco acá el número de parte, luego coloco, esto es un high pressure fuel pump, el ATA es el ATA 61. El tipo de mantenimiento es hard time. El fabricante le coloco no especificado. El costo de este componente es 242. Y lo defino. Fíjense que yo tengo diferentes tipos de componente que puedo definir en Soma. Tengo los consumibles, que básicamente son componentes que no llevan número de serie. Y luego tengo el resto de los tipos de componentes, consumible serializado, tengo el equipo, tengo la herramienta, tengo el motor, la propela y el rotable. Este lo voy a definir como un rotable. También le voy a definir un número de serie. Al igual que el anterior le puedo definir fecha de calibración o shelf life, condición. También lo voy a colocar en el almacén de Toluca, en el estante 1. Y ahora le voy a dar crear. Ahora quiero comenzar a mostrarles
cómo la información ustedes la pueden buscar, cómo pueden buscar los componentes dentro de Soma, cómo pueden ubicar dónde un componente está localizado. Vamos a comenzar con, vamos a ver varios reportes, pero voy a comenzar con los reportes que están ubicados en lo que llamamos el home de componentes, aquí en la página principal de componentes. Voy a empezar con el primero, que es el que tenemos de componentes en almacén. Fíjense que los dos primeros componentes que vamos a ver acá son los componentes que yo acabo de crear. Acabo de crear y ambos están en este momento en estado esperando por inspección. Ellos están esperando que se les haga el proceso de inspección para quedar luego serviciables. Fíjense cómo se ve este reporte. Lo primero es que vamos a ver columna por columna. La primera es la ubicación. En la ubicación puedo ver lo que es en qué almacén está colocado. Si yo le doy clic acá al almacén, fíjense que vengo a la información del almacén, donde puedo ver, por ejemplo, lo que son sus zonas. Las zonas que yo tengo descritas en el almacén. Yo aquí puedo crear nuevas zonas. Yo aquí pudiera crear una tercera zona que se llame estante 3 y es el de las herramientas, por ejemplo. Y ya cuando creo un componente puedo crearlo dentro de esa zona. Voy a regresar al home de componentes. Fíjense que también tengo la opción de ver el número de parte. Si yo le doy clic aquí al número de parte, voy a ir al catálogo del componente. Yo aquí puedo cargar, por ejemplo, la imagen del componente, puedo cargar componentes equivalentes, puedo eliminar, por supuesto, un componente de este tipo. Voy a regresar al reporte de componentes en almacén. Fíjense que luego también tengo la opción, estos son puros componentes rotables, voy a hacerle clic a uno de ellos para ver lo que es el perfil de mi componente. Fíjense que aquí en el perfil de mi componente, bueno, tengo cierta información que voy a poder ver más adelante y que la voy a utilizar, como horas de vuelo que tiene el componente, como horas que le puedo ir agregando, pero eso para nosotros no es relevante en este momento. Luego voy a regresar de nuevo al home de componentes. Quiero mostrarles, por ejemplo, el perfil de un componente consumible. Vamos a entrar y vamos a buscar un componente consumible. Y fíjense que si yo le doy a clic aquí a estos filtros, a estos 8 filtros que tengo acá, yo voy al perfil del componente consumible y si se fijan, yo tengo 4 lotes de componentes de filtros que han llegado. El concepto de lotes básicamente es para poder diferenciar un grupo de un consumible de otro grupo de un consumible. Por ejemplo, un grupo de filtros que me llegaron el año pasado versus un grupo de filtros que me llegaron este año, y poder definirles también, por ejemplo, cuándo es la fecha de caducidad o el shelf life de cada uno de ellos, ¿no? Si se fijan, acá puedo ver que tengo una serie de componentes esperando por inspección, tengo otra serie de componentes serviciables. Si tuviera alguno prestado o alguno en cuarentena, aquí también lo pudiera ver. Voy a regresar al home de componentes. Por último, les quiero mostrar, bueno, fíjense que acá tenemos el resto de las columnas, la cantidad, el lote, el estado, que es muy importante, si está, y ahorita vamos a ver los filtros, pero podemos tenerlos esperando por inspección, en cuarentena, en préstamo o serviciable. Serviciable para nosotros es cuando el componente ya está inspeccionado y está listo para poder ser implantado, instalado en una aeronave. Tenemos la fecha, el shelf life, y por último tenemos el número de orden. Este número de orden me permite identificar, y ya lo veremos más adelante, me permite identificar, ver cuál fue el movimiento final por el cual pasó el componente para llegar al estado actual. Veamos también que estos reportes todos tienen una serie de filtros aquí en la parte superior. Yo puedo filtrar, por ejemplo, por almacén, que tengo en el almacén de Toluca o en la bodega de Toluca. Puedo filtrar por qué tengo en el estante 2, por ejemplo. Vamos a ver el estante 2. Luego puedo filtrar también, si quisiera, por tipo de componente. Puedo filtrar por estado. Fíjense que acá puedo decir, mira, solo quiero ver lo que tengo serviciable en el estante 2. Puedo ver la fecha límite de vencimiento de los componentes. Déjenme que para poder ver eso voy a tener que eliminar ciertos filtros acá, porque si no, no va a conseguir nada. Vamos a eliminar los filtros. Pero puedo, por ejemplo, ver cuál es el shelf life,
¿Cuáles son los componentes que tengo en mi almacén que están por vencerse en los próximos 90 días? Aquí los tengo. Y por último, pues tengo lo que es un buscador que es muy poderoso porque acá puedo colocar, por ejemplo, estoy buscando por un número de serie, estoy buscando por un número de parte. Ok, vamos a seguir adelante. Voy a seguir ahora con el segundo listado o reporte. El segundo listado que tenemos aquí importante es el de componentes en aeronave. El concepto es muy parecido. Básicamente puedo filtrar por aeronave, que está instalado en cada aeronave. Puedo filtrar por tipo de componente. Puedo utilizar de nuevo el buscador. Luego tenemos un tercer listado, que es el listado de componentes en compras, del cual no voy a hablar hoy, porque eso está en nuestro video de compra y venta de componentes. Y por último tenemos el de componentes en talleres de reparación. Allí tengo pues todo lo que está en este momento, lo que he enviado a reparar, y puedo saber, por ejemplo, cuál es el número de la orden de reparación y saber esa reparación con quién la hice. Por ejemplo, vamos a darle clic acá a este osciloscopio. Fíjense que este osciloscopio y este compás vinieron en la misma orden de reparación. El osciloscopio había que calibrarlo. Por supuesto, puedo imprimir la orden de reparación, etc. Con esto termino con los reportes principales relacionados con logística y movimiento de componentes. Ahora que ya culminamos con los reportes principales que están en la página, valga la redundancia, principal de componentes, quiero mostrarle otros reportes que también son de componentes y que son muy importantes. Voy a entrar al home de componentes. Dentro del home de componentes podemos ver que tenemos los reportes organizados por módulo. Tenemos los de aeronave, tenemos los de mantenimiento, tenemos los de vuelos y los de personas. Y luego tenemos los reportes de componentes. En los reportes de componentes, los 4 primeros reportes son los que ya vimos. Y ahora voy a entrar al reporte de historial del componente. Este reporte de historial de componente básicamente me trae toda la información de un componente en todo lo que han sido sus estados. Por ejemplo, si el componente fue inspeccionado en una fecha y luego fue instalado en una aeronave en una fecha siguiente y luego fue enviado a reparar, toda esa trazabilidad o rastreo del componente yo lo voy a poder ver aquí en este reporte. Vamos a ver un ejemplo. Yo estoy buscando un componente que tiene número de serie 1776. Fíjense que él consiguió aquí un manómetro. Y este manómetro, este reporte lo vamos a leer de la parte inferior hacia la parte superior. Básicamente en la parte inferior tengo el proceso o el movimiento más antiguo y en la parte superior tengo el movimiento más reciente. Podemos ver, por ejemplo, que el componente comenzó estando serviciable a través de una inspección, de la inspección 14100006, el día 1 de octubre del 2013, y luego el componente pasó a ser despachado del almacén, se instaló en una aeronave, luego se desinstaló de la aeronave y quedó en reparación, luego pasó a ser reparado y llegó de nuevo al almacén y quedó en estado esperando por inspección, luego se le hizo una inspección de nuevo y pasó a ser serviciable, y por último fue despachado e hice un exchange o un intercambio y quedó fuera en un intercambio de salida. Ya este componente no lo tengo dentro de mi sistema, ya yo sé que él salió a través de un intercambio de salida. Entonces ahora viniera la pregunta, por ejemplo, bueno, ese intercambio de salida, ¿qué componente entró? Bueno, fíjense, yo puedo entrar aquí al exchange, le doy clic y voy a ver que el componente nuevo es el componente 101.